Hola a todos, hoy os traigo un vídeo para explicaros nuevamente las perífrasis verbales porque sé que todavía muchos de vosotros tenéis algunas dificultades. Bien, en primer lugar lo que tenemos que tener claro es que la perífrasis verbal es la unión de dos verbos, pero la particularidad es que el primer verbo pierde su significado habitual. ¿Y eso qué es lo que quiere decir? Pues que si yo, por ejemplo, os digo rompió a llorar, ahí sí que tenemos una perífrasis verbal. ¿Por qué? Porque el verbo romper pierde su significado, no hay una rotura real. Sin embargo, si yo por el contrario os digo intentaré estudiar, ahí lamentablemente no tenemos una perífrasis verbal. ¿Por qué? Porque el primer verbo, que es intentar, no está perdiendo su significado habitual, sigue siendo intentar. Una vez que tenemos esto claro, es mucho más fácil entender todo lo que viene después. Además, yo recomiendo que no consiste solamente en estudiarse la lista de memoria, sino en entenderla, en aplicar la lógica. Dicho esto, vamos a encontrar dos tipos de perífrasis verbal. Sabéis que por un lado tendríamos las perífrasis verbales modales y ya por otro tenemos las perífrasis verbales aspectuales. Bien, vamos a comenzar con las modales, que son a su vez de dos tipos. Vamos a encontrar las de obligación y la de probabilidad. Entonces, yo que os recomiendo que hagáis, que cuando os encontréis con una frase que tiene dos verbos, vamos a ver en primer lugar si esos dos verbos están manteniendo su significado o no. Si el primero ha perdido su significado, ya sabemos que tenemos una perífrasis. Ahora bien, ¿ha perdido su significado y la oración significa obligación? Pues entonces será una modal de obligación. ¿Ha perdido su significado y ahora indica probabilidad? Pues entonces será una modal de probabilidad. De obligación, pues por ejemplo sería debe estudiar, ¿vale? Estoy diciendo que tiene la obligación de estudiar o tiene que callarse. Estoy indicando que tiene la obligación de callarse. Por otro lado, para la probabilidad tenemos la particularidad de deber de, que ya hemos dicho que cuando al deber le añadimos de, eso se indica probabilidad. Por ejemplo, si yo digo debe de venir, no estoy diciendo que tenga la obligación de venir, sino por el contrario estoy diciendo que puede venir, que existe esa posibilidad de que venga. Eso sería en relación a las perífrasis verbales modales. En relación a las perífrasis modales aspectuales, pues vamos a encontrar más tipos, pero igualmente si entendemos esa tipología, somos capaces de identificarlo sin necesidad de estudiarlo todo de memoria. Por un lado, tendríamos las perífrasis verbales incoativas. ¿Y esas qué indican? Pues indican justo cuando empieza la acción. Así, por ejemplo, teníamos el caso que hemos mencionado antes de rompió a llorar. Yo estoy hablando justamente de ese momento en el que alguien empieza a llorar. Sin embargo, las ingresivas, que son muy parecidas, no indican justo cuando empieza la acción, sino que va a comenzarse próximamente. Es una acción próxima a su comienzo. Así, por ejemplo, yo digo, estoy a punto de llorar. O, por ejemplo, digo, voy a explicar. Ahí todavía no he comenzado a hacer algo, sino que estoy indicando que próximamente va a comenzar eso. Por otro lado, dentro de las perífrasis verbales aspectuales tendríamos ahora las durativas, que si aplicamos el sentido común, dado que estamos indicando una acción que está todavía en desarrollo, siempre van a tener el verbo en gerundio. Con lo cual, automáticamente, si el verbo está en gerundio y vemos que el primer verbo ha perdido su significado, vamos a encontrarnos con una perífrasis aspectual durativa. Así, por ejemplo, si yo digo sigue gritando, estoy indicando que todavía esa acción se está desarrollando, con lo cual es durativa, sigue durando esa acción. A continuación, después de las durativas, vamos a tener las resultativas, que explican el resultado final, es decir, la acción ya está concluida. Y dado que la acción ya está concluida, el verbo va a estar en participio, porque ya ha acabado esa acción. Entonces, por ejemplo, yo digo, llevo hechos
6 exámenes, eso quiere decir que ya he acabado 6 exámenes. Sin embargo, en ocasiones también nos vamos a encontrar aquí infinitivos. ¿Por qué? Pues porque yo, por ejemplo, también puedo decir llega a tener 8 mascotas, lo cual quiere decir que ya tiene esas 8 mascotas, esa acción ya está concluido. Pero repito, aquí lo que nos tenemos que fijar siempre es en el significado. Cuando esa acción que yo estoy expresando ya está concluida, entonces será perífrasis verbal resultativa. A continuación, después de la resultativa, vamos a tener ya por último las reiterativas. ¿Y reiterativa qué es? Pues las que se repiten. Es importante esto porque si lo entendemos sabremos cuáles son. Entonces, cuando yo, por ejemplo, digo suele llegar tarde, estoy indicando que esa acción se repite de manera prolongada en el tiempo. Es decir, siempre que quedo con él, llega tarde. Hay una repetición, con lo cual es reiterativa. O, por ejemplo, si yo digo volvió a llover, quiere decir que ya había llovido y que vuelve a hacerlo, con lo cual vuelve a haber una repetición. Con lo cual, ¿qué tenemos que tener claro de las perífrasis verbales? Pues recapitulando, que van a tener dos verbos, que ese primer verbo va a perder su significado y que tengo que aplicar la lógica. Es decir, me voy a leer la frase y voy a ver si lo que expresa es algo que ya ha acabado, si es algo que se repite, si es algo que va a empezar próximamente, si es algo que ha empezado justamente en ese momento, si es algo que está en desarrollo, etc. Y así seremos mucho más felices sabiendo que no es tan difícil identificar las perífrasis verbales. Gracias.